Actualmente se está integrando el expediente con toda la documentación requerida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para mantener la concesión de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. En cumplimiento a ello, este Consejo procedió a reformar las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, así como a la elección y designación de nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Universidad, mismo que a la fecha quedó debidamente integrado. Uno de los requerimientos fue dejar sin efecto la normatividad emitida por el Consejo Ciudadano anterior, lo cual se llevó a cabo mediante la mencionada reforma. Por tal motivo, es necesario que este Consejo proceda a la aprobación, en su caso, de la nueva normatividad consistente en las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, y los mecanismos de participación ciudadana. Se informa que el 28 de septiembre del mes y año en curso vence el plazo para presentar el expediente completo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que motivó llevar a cabo esta sesión de carácter extraordinario y así poder dar cumplimiento a dicho requerimiento. Por otra parte, es de pleno conocimiento también que, derivado de la situación financiera que enfrenta nuestra universidad, para hacer frente a los compromisos de fin de año, el rector y presidente de este consejo ha estado acudiendo a gestionar recursos financieros con las distintas instancias gubernamentales federales, situación que prevalece en este momento. En ese sentido, informo a la Asamblea que con fecha 24 de septiembre, el maestro Jorge Ignacio Peña González, rector y presidente del Consejo General Universitario, emitió el oficio número RUAN 116918, mismo que fue recibido por la Secretaría del Consejo en la misma fecha, al cual me permito dar lectura. Tepic, Nayarit, 24 de septiembre de 2018, oficio número RUAN 116918. Maestro Adrián Navarrete Méndez, secretario general y secretario del Consejo General Universitario presente. Con el objeto de atender asuntos de la Universidad Autónoma de Nayarit en el Senado de la República y la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, requiero ausentarme de esta ciudad para asistir a la Ciudad de México los días 25 y 26 de septiembre del año en curso. Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, fracción primera de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y 34 y 35, fracción primera del Estatuto de Gobierno, solicito a usted me sustituya en el cargo de presidente del Consejo en la segunda sesión pública extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario, que tendrá verificativo el día 25 del presente mes y año, lo anterior con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, por lo nuestro a lo universal, firma el maestro Jorge Ignacio Peña González, rector y presidente del Consejo General Universitario. Con motivo de lo anterior, en términos de los artículos mencionados, procede que el de la voz, en mi carácter de secretario del Consejo, asuma el cargo de presidente del mismo para esta sesión, y posteriormente se proceda a la designación de un secretario que, entre los consejeros titulares del secretariado universitario, haga la función de secretario de este Consejo. Para tal efecto, en primer lugar, procederé a pasar lista de asistencia y declarar quórum. Y hecho lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 35, fracción primera del Estatuto de Gobierno, procederemos a designar a un secretario de entre los consejeros titulares del secretariado universitario. Para una mayor claridad, me permito dar lectura a los artículos 23, fracción primera de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 34 y 35, fracción primera del Estatuto de Gobierno. Ley Orgánica, artículo 23. Son facultades y obligaciones del secretario general de la universidad: 1. Suplir las ausencias temporales del rector en los términos que establezca el Estatuto de Gobierno. Estatuto de Gobierno, artículo 34.
El presidente del Consejo General Universitario o del Consejo de Unidad Académica será sustituido en sus ausencias temporales por el secretario respectivo, quien tendrá los derechos y obligaciones inherentes al cargo. Artículo 35. En el funcionamiento de los consejos se observarán las siguientes reglas. 1. En ausencia del secretario del Consejo General Universitario o cuando éste sustituya al presidente, se designará un secretario de entre los consejeros titulares del secretariado universitario. Bien, en ese sentido, pues, pasamos a revisar la lista de asistencia y, en consecuencia, hacer declaratoria de quórum. Por tal motivo, me permito informar a este honorable Consejo General Universitario que en este momento se encuentran debidamente registrados 103 consejeros y consejeras de un total de 154 que integran nuestro Consejo General Universitario. Con motivo de que se encuentran presentes la mayoría de las consejeras y consejeros, se declara la existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdos que en ella se tomen. Ahora bien, como lo comenté anteriormente, procedemos a designar a un secretario para esta sesión. Para tal efecto, me permito proponer al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, consejero secretario de Administración y Finanzas, por lo que solicito que quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Muchas gracias, consejeros y consejeras. En ese sentido, se designa al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas como secretario del Consejo General Universitario para el desarrollo de los trabajos de esta segunda sesión pública extraordinaria. Con motivo de lo anterior, solicito al maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas pase a ocupar el lugar de la secretaría de este consejo. Como fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y 19 de su Estatuto de Gobierno, me permito someter a su consideración como invitados para que participen en el desarrollo de esta sesión con voz pero sin voto a la maestra Daniela del Carmen Mesa Vélez, secretaria de Educación Media Superior; maestro Julio César Rivera García, secretario de Extensión y Vinculación; maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, secretario de Servicios Académicos; maestro Aldo Asunción Sea Verdín, director de la Unidad de Desarrollo Institucional; maestro José Ángel Rodríguez, secretario de la Rectoría; licenciado Edgar Raimundo González Sandoval, secretario técnico del Consejo Coordinador Académico; y al maestro Alfonso Antonio Orozco Guzmán, director de Comunicación, por lo que solicito al consejero secretario ponga a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Con mucho gusto, señor presidente. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, señor presidente, que la propuesta es aprobada por unanimidad. Gracias, consejero secretario. Para continuar, se somete a consideración de la Asamblea el orden del día, para lo cual solicito al secretario del Consejo le dé lectura y lo ponga a consideración. Con mucho gusto, señor presidente. Orden del día: lista de asistencia, declaratoria de quórum, presentación de invitados, aprobación del siguiente orden del día. Número 1, lectura y aprobación en su caso del acta cronológica y sumaria número 21 del Consejo General Universitario correspondiente a la primera sesión pública extraordinaria de fecha 5 de septiembre de 2018. Número 2, presentación, discusión y aprobación en su caso de las iniciativas de reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana,
presentados por Julio Casillas Barajas, presidente del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, WHUANT-FM. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobado el orden del día por unanimidad. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario ponga a consideración de la Asamblea la dispensa a la lectura del acta cronológica y sumaria número 21 del Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública extraordinaria de fecha 5 de septiembre de 2018, con motivo de que la misma fue entregada con oportunidad a las señoras consejeras, a los consejeros y consejeras de este honorable consejo. Con mucho gusto, señor presidente. Se pone a consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 21 del Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública extraordinaria de fecha 5 de septiembre de 2018. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar su papeleta de voto. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Le informo, señor presidente, que ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, consejero secretario. Se declara aprobada por unanimidad el acta cronológica y sumaria número 21 del Consejo General Universitario, correspondiente a la primera sesión pública extraordinaria de fecha 5 de septiembre de 2018. Para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, que se refiere a la presentación, discusión y aprobación en su caso de las iniciativas de reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, y los mecanismos de participación ciudadana presentados por Julio Casillas Barajas, presidente del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, WHUANT-FM, solicito al maestro Alfonso Orozco que nos haga favor de pasar a dar lectura de la iniciativa. Buenos días tengan todos ustedes. Es un honor estar nuevamente en este recinto. Los saludo a todos cordialmente y con el permiso del secretario del presidente me permito exponer el siguiente punto. Con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 88 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el recientemente creado Consejo Ciudadano de Radio Universidad, el día 18 de septiembre del año en curso hace entrega al presidente del Consejo General Universitario, el maestro Jorge Ignacio Peña González, la propuesta de las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, los criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, así como los mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas de los radioescuchas. Todo esto para someterlo a consideración de ustedes, consejeros, el día de hoy en esta segunda sesión extraordinaria, por lo cual procedo a dar lectura a dichas propuestas. Sobre las reglas de la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, se menciona como punto número 1 que es responsabilidad del Consejo Ciudadano de Radio adoptar el conjunto de principios, reglas, valores y fundamentos deontológicos establecidos por la Universidad Autónoma de Nayarit
con relación a las audiencias y sus derechos. 2. Los derechos de las audiencias que protegerá la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Nayarit en el marco del reconocimiento y respeto de los derechos humanos se fundan y sostienen en los siguientes principios rectores: verdad y precisión, independencia, equidad, imparcialidad, humanidad y responsabilidad. Se reconocen como derechos de las audiencias el servicio de radiodifusión para la Universidad Autónoma de Nayarit. Primero, el respeto de los derechos humanos. Segundo, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Tercero, los contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Cuarto, en la presentación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Quinto, recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de las diversidades y pluralidad de ideas, así como opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Sexto, que se diferencie con claridad la información noticiosa de las opiniones de quien la presenta. Séptimo, recibir la advertencia sobre contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Octavo, recibir contenidos diarios que incluyan información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural y científico. Noveno, recibir información con veracidad y oportunidad. Décimo, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. El siguiente punto en el documento que aparece en la proyección sufrió un cambio dado que se repite con el punto número 5, por lo tal no va a coincidir, vaya, la proyección con lo que el siguiente punto que voy a leer. Onceavo, equilibrio entre la publicidad y el conjunto de la programación diaria. Décimo segundo, no transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Décimo tercero, que la publicidad cumpla con los requisitos de clasificación, incluidas las franjas horarias que contemplen las disposiciones aplicables. Décimo cuarto, que la publicidad no presente conductas o situaciones en las que la falta de un producto o servicio sea motivo de discriminación de cualquier índole. Décimo quinto, que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a los mismos y se incluyan avisos parentales. Décimo sexto, ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Décimo séptimo, que se mantenga la misma calidad y nivel de audio durante la programación, incluida la publicidad. Décimo octavo, ejercer libremente, sin persecución o investigación judicial o administrativa alguna, el derecho de información de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio de radiodifusión y del servicio de televisión y o audio restringidos, el que no será objeto de limitación alguna ni censura previa. Se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. En ese punto es importante mencionar que lo que se proyecta en la pantalla se eliminó la palabra audiovisual, dadas las características del medio. Décimo noveno, que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información propicie lo siguiente:
la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de las ideas que afirman nuestra unidad nacional, la igualdad de género, la divulgación del conocimiento científico y técnico y, por último, el uso correcto del lenguaje. 20. Existencia y difusión adecuada y oportuna de la rectificación, recomendación o propuestas de acción que corresponda al caso según el derecho que como audiencia se haya violado. 21. Contar con mecanismos y programas que fomenten y contribuyan a la alfabetización mediática. 4. Los derechos de las audiencias del Servicio de Radiodifusión de la Universidad Autónoma de Nayarit se garantizarán a través de las siguientes acciones. Primero, que los contenidos sean transmitidos en algún idioma nacional o en las lenguas necesarias para nuestras audiencias. En este punto, de igual manera, se eliminó la palabra audiovisuales por las mismas características del medio, y en el siguiente punto pasa lo mismo. Segundo, en los contenidos que sean transmitidos en algún idioma extranjero se realice traducción al español, salvo autorización expresa de la Secretaría de Gobierno. Tercero, a la existencia de un defensor que reciba documentos para abrir el proceso y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en relación con los derechos de las audiencias, con base en la normatividad correspondiente. Cuarto, a la existencia de los mecanismos para la presentación de quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos ante el defensor en relación con derechos de las audiencias. Quinto, a la respuesta individualizada por parte del defensor a sus observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos en relación con derechos de las audiencias. 5. Las audiencias con diversidad ideológica, étnicas y culturales tendrán los siguientes derechos. Primero, que en los contenidos se promueva el reconocimiento de la diversidad ideológica, étnicas y culturales, así como la necesidad de atención y respeto. Segundo, acceder a los medios legales para expresar quejas, reclamos y sugerencias a través de la figura del defensor de las audiencias. Sobre el anexo que refiere a los criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, describo los siguientes puntos. Primero, que los contenidos reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Segundo, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, estableciendo la responsabilidad de quien emita opiniones al margen del contenido veraz. Tercero, recibir información con veracidad y oportunidad. Cuarto, que se aporten por parte de la jefatura de radio los elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido del programa. Quinto, que no se transmita publicidad o propaganda como si fuese información periodística y noticiosa. Sexto, ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Séptimo, ejercer libremente, sin persecución o investigación judicial o administrativa alguna, el derecho de información, de expresión y de recepción de los contenidos a través del servicio de radiodifusión y del servicio de televisión y o audios restringidos, el que no será objeto de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. De igual manera, en este punto, ya en este otro documento se elimina la palabra audiovisual. Octavo, y oportuna de la rectificación, recomendación o propuesta de acción que corresponda al caso según el derecho de cómo audiencia haya sido violado. Noveno, para diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta,
Las personas que brindan la información deberán advertir al momento de realizarla de manera expresa y clara que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión y no es parte de la información noticiosa que se presenta. Décimo, verificar lo más rigurosamente posible las fuentes obtenidas para dar cuenta de los eventos noticiosos. Sobre el documento que habla acerca de los mecanismos de participación ciudadana, se mencionan los siguientes puntos. 1. Se entiende por mecanismo de participación ciudadana al medio por el cual los radioescuchas pueden establecer contacto con el Consejo Ciudadano de Radio Universidad para expresar inquietudes y realizar propuestas en términos de contenidos, locución, programación de horarios y transparencia. 2. Se atenderán las inquietudes de los radioescuchas desde los siguientes medios. Como principal medio sería la página web de la radio concesionada denominada El Portal y ubicada en la dirección radioone.mx. Segundo, el correo electrónico radioone@one.edu.mx, así como, tercero, la línea telefónica 311-211-8800, extensión 8887, y para larga distancia el 01800 999-0389. Los elementos para la recepción de dudas y propuestas deberán contener los siguientes criterios: nombres del radioescucha, edad, ocupación y el tipo de solicitud que irá acompañada, según corresponda, de una serie de requisitos que en la proyección vienen señalados, y me permito hacerlo dadas las fallas técnicas. Si es una duda, a favor de llenarlos. Si es una duda, tendría como requisitos la prioridad, la solicitud, el tipo de duda, con contenidos de expresiones emitidas por los locutores, programación, horarios y transparencia, descripción de la duda y medio por el cual se desea escribir la respuesta, sea vía telefónica, correo electrónico o por escrito de manera personal. Si la propuesta deberá contener, si es una propuesta, deberá contener de igual manera el tipo de propuesta, si es referente a los contenidos, al estilo de la locución, al tipo de programación, a los horarios o a la transparencia. El objetivo de la propuesta, la descripción de la misma, el medio por el cual se desea recibir la respuesta, como ya se había mencionado anteriormente, si es telefónica, correo electrónico o personal. Como punto número 4, el tiempo límite para dar respuesta a las solicitudes será de 5 días hábiles a partir de la recepción de la misma, por el medio seleccionado por el solicitante. Y bien, de esta manera se describen esos 3 documentos que se entregan a manera de propuesta por parte de Julio Casillas, presidente, Marisa Sandoval, secretaria, y Teresa Ramírez López, vocal del Consejo Ciudadano de Radio Universidad. Es importante resaltar que el voto que ejercerán, estimados consejeros, guarda especial importancia, dado que permitirá a la universidad cumplir con la ley y así garantizar la permanencia de la concesión de radio, al menos por los próximos 3 décadas, dando oportunidad a los nayaritas de seguir contando con la única radio cultural y educativa en el estado. Y como punto final, quiero aprovechar la tribuna para poder agradecer y reconocer el trabajo que todos los días hacen los colaboradores y trabajadores de radio, que sin duda nos permiten disfrutar todos los días de la mejor programación radiofónica en el estado. Si aún no lo han hecho, si aún no han sintonizado la 101.1 de FM, creo que es el momento adecuado. Y bueno, agradezco su atención y es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, maestro Alfonso.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del reglamento para las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero o secretario someta a votación, si es de aprobarse, entrar a la discusión de los proyectos con dispensa de trámite. Con mucho gusto, señor presidente. Se somete a votación si se aprueba entrar a la discusión de los proyectos con dispensa de trámite, para lo cual pido a los consejeros que quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que es aprobado por unanimidad. Gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad entrar a la discusión del proyecto con dispensa de trámite. Con motivo del acuerdo anterior, se pone a consideración su discusión en lo general, de tal suerte pues que queda abierto si ustedes consideran que hay algún comentario en lo general del proyecto. Adelante, consejero Luis Manuel. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué importante que ya la normativa que la propia ley de radio y televisión en este país está estableciendo y que la universidad cumpla con estos requisitos, pero también es importante que el llamado que hizo el director o responsable de esta área para que todos los universitarios nos convirtamos en radioescuchas de esa frecuencia, porque yo lo dije en algunos de esos consejos anteriores que es importante crear comunidad. Tenemos hoy la posibilidad a través de estos medios de atacar una de las debilidades de nuestra institución, que es la comunicación social. No hemos podido permear en la sociedad como una institución que todos los días está viva, que tiene actividades sustantivas, sí, pero también como un reflejo de nuestra sociedad. Tenemos que empezar a incidir en la reconstrucción del tejido social, y para ello, pues obviamente que nuestra programación, y digo como la mosca, nuestra programación es muy importante porque es, ya lo dijeron, la única estación de radio cultural en este estado, y es uno de los vehículos que debemos aprovechar para que la universidad también penetre en la sociedad como una institución que genera extensión y cultura, pero también como la institución que ha sido la única posibilidad de educación de muchos jóvenes a través de casi 50 años, y que ahora que hemos sido señalados, descalificados, y que luego las autoridades locales, y hablo del gobierno y del Congreso, no ponen nada de su parte para poder limpiarle la cara a la universidad, y siguen en esa postura cómoda de decir, pues es el dinero que hay, dice el presidente del Congreso, es el dinero que hay, por eso tienen que acomodar, como que si esto fuera una especie de concesión graciosa, cuando está establecido claramente pues que la universidad tiene una obligación social por su origen, y entonces todos quieren y nos mandan recomendados para que ingresen en todos los niveles de gobierno y los amigos y todo el mundo. Sin embargo, a la hora de defender la institución como un espacio donde puedan educarse y se amplíe la cobertura, pues obviamente se salen por la tangente. El propio gobernador hace declaraciones que ofenden a la comunidad, porque pareciera que aquí estamos aislados y que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, y creo que estos medios nos permitirán ir posicionando en la sociedad qué es la universidad, porque hay quien se atreve a opinar sin conocer siquiera el campus, menos las actividades que se realizan, y creo que debemos ser muy firmes, que los jóvenes estudiantes que son tan aficionados a las redes defiendan a su institución, que los profesores se conviertan en ese
eje rector de la actividad universitaria y los directores hagan causa común para que la comunidad pueda consolidarse, cohesionarse y pueda permear en la sociedad, en cualquier rincón de nuestro estado. Y bueno, uno de los medios es la radio, claro, pero la actitud de los universitarios creo que debe ser más firme y todos debemos comprometernos. Qué bueno que hoy podemos garantizar con esto una concesión de 3 décadas, y sabemos también que por la nueva ley de comunicaciones, pues también la propia radio puede incursionar, inclusive de manera comercial, para hacerse de recursos y de equipo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante que le demos la pronta y obvia resolución a esto, para que luego llenemos todas las normas que nos establecen en este caso. Así es que yo invito a todos a votar a favor por ello. Muchas gracias, consejero Luis Manuel. No sé si hay alguna otra participación en lo general. Adelante. Buenos días, consejeros. Simplemente una cuestión de forma. Ya se estuvieron cambiando algunos de los términos, pero en esta presentación que tenemos, se habla de los principios y se utiliza el término equidad. En el desarrollo de lo que se nos fue leyendo no aparecía igualdad. Pareciera una trivialidad, pero hay muchas teorías respecto a esto, que justamente la discusión gira en torno a si es equidad o libertad, o igualdad, perdón. Yo sugeriría que tiene que ver más bien con la equidad, pero entonces eso nos llevaría a que en el documento oficial mantuviera una coherencia y no estar pasando de igualdad a equidad. Insisto, no es una trivialidad, hay mucha discusión en torno a esto, y creo que sería un documento que viste más y refleja eso cuando en su conjunto se asume un concepto. Alguien que desconozca esto lo puede ver alguien que conozca lo puede ver y podría decir, miren, ni idea tienen, de repente hablan de una cosa, hablan de otra. Entonces creo que es mejor que mantenga eso, ¿no? Es cuanto. Entendería, consejero maestro, que hace la propuesta formal de que unifiquemos el criterio de equidad, ¿no? Y entonces para que la mesa lo tome como propuesta para discutirlo en lo general. Así es. Correcto. ¿Algún otro comentario? Que a final de cuentas, adelante, consejero. Muy buenos días a todos. Bueno, se estuvo eliminando la palabra de audiovisual. Sin embargo, bueno, en estaciones de radios recurren a las redes sociales para la promoción de contenidos y, bueno, se diseñan imágenes para ello. No sé si dentro de la difusión de los contenidos que se pueden hacer por redes sociales se ha tomado en cuenta también a las redes propiamente como otro medio de difusión o promoción de contenidos. Sí, maestro Alfonso, no sé si tenga algo al respecto para comentar. Sí, sí se están utilizando las redes sociales. De hecho, todos los proyectos se pretende que sean multiplataforma para tener un mayor alcance. Sin embargo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones no hace referencia, al uso de las redes sociales como condicionante para mantener esta concesión de radio pública. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, me lo iba a guardar, me ronco pecho, pero creo que es importante, como se ha mencionado, este parteaguas, derivado a que es un permiso de un servicio público de informar a la ciudadanía, es que nos otorguen a la universidad, que podamos manejar un medio tan importante de difusión, que al fin y al cabo las redes sociales no lo son todo. La zona metropolitana de nuestro estado es muy limitada y la capacidad de la radio pues se torna en ocasiones como una amplitud muy positiva para todos los poblados aledaños que hay cercanos a nuestra universidad. Por ello yo quiero solamente aportar una reflexión sobre estas valoraciones que se hacen con el cumplimiento tan puntual y tan precisos de lo que debe de contener en este caso la promoción cultural de la Universidad Autónoma de Nayarit.
pero también un punto de reflexión que me gustó en la aportación, en lo particular de quienes me antecedieron en la palabra, sobre la responsabilidad también de ser ejes de amplitud sobre lo que realiza la universidad. Creo que en este marco, a los 50 años de nuestra institución, próximos a cumplirse, considero que dentro de toda la comunidad universitaria, pero sobre todo en sus representantes, porque de hecho la convocatoria aún está abierta para los representantes que en este caso se integrarán al ciclo escolar 2018-2019, a este noble órgano de gobierno y legislación universitaria, sí es indispensable, creo, que tomemos la coyuntura para que la ética, o más bien un código de ética, de cómo expresarnos primeramente al interior desde el Consejo. Creo que esto es un tema claro que desde casa de hogar y demás, y formativo a quienes estamos en este caso como representantes. Pero sí es indispensable también, tanto en el plano terrenal como en el área de los medios, y en eso también las redes sociales. Yo no concibo a un representante estudiante o representante maestro o administrativo, por poner un N de ejemplos, que se dirija hacia la institución primeramente denostándole sin conocer primeramente los principios de algún fenómeno de lo que muchas voces allá al exterior nos quieren convencer de muchas situaciones. Y creo que en estos momentos la universidad tiene que revirar de una manera muy positiva, pero primeramente en lo individual, para que esto sea una ola colectiva. O se hace pues, no agacharnos cuando se vengan los catorrazos, pero también estar informados sobre qué es lo que se está suscitando en la universidad. Yo escuchaba con buen ánimo lo que decía nuestro rector en una rueda de prensa anunciando un próximo evento en el mes de octubre, que decía sobre el asunto de los aviadores, y la respuesta, claro, y creo que me gustó esa actitud, y creo que debería ser propicia de todos nosotros, el decir, en lo que llevamos esta administración, nosotros nos hacemos responsables que en 2 años no hay un acto de corrupción. Lo que se nos señala son otros planteamientos que tenemos que darle cara en resolución, sí, y también que las instancias correspondientes de impartición de justicia tengan que voltear a cerrar esta carpeta positivamente para los universitarios, para que haya una verdad tal cual tangente y sobre esa misma verdad haya justicia y hay un campo de crecimiento para que el universitario se estire completamente en toda su promoción. Porque hay ocasiones, y yo lo he visto, que en N manifestaciones de redes sociales hay quienes, uno, manifestamos quizá una idea contraria a lo que son los intereses de la institución. 2, a la hora del conflicto no le entramos. Y 3, indispensable que si vamos a hablar de la universidad, que sea con un código de ética responsable, porque somos representantes universitarios. Significa que nuestro liderazgo está siendo observado y significa que impactamos en el ánimo o la empatía de quienes en su momento nos brindaron la potestad de estar aquí. Por ello yo considero, he sabido de una manera muy empírica, sin embargo no lo sé, si se está construyendo este tipo de alcances, porque en otras universidades, tanto del país y en otros países, en fenómeno Latinoamérica, o si queremos poner el caso norteamericano, hasta la cultura del docente en las redes sociales como del estudiante, si es manifiesto de vulnerar el respeto a su institución, si es manifiesto en vulnerar el respeto de la igualdad, el respeto, en este caso si hay manifestaciones de hasta racismo o clasismo, en ocasiones son hasta dados de baja de su representación y en otras hasta laboralmente. Creo que no queremos llegar a un extremo como esa situación, pero es indispensable que así como este ejemplo de una concesión que es de aquí a 30 años, le saquemos el mayor provecho posible. Y ante todo ello, todo el uso de plataformas, de tecnologías, pero sobre todo el convencimiento individual que la universidad en estos momentos está siendo atacada, está siendo vulnerada, sea por omisión, por desinterés o directamente como una agenda estratégica para tratar de agotar, de ahorcar y verle sumisa en su autonomía. Vemos ya a casi 50 años del fenómeno del 68, del tema estudiantil, lamentable lo que se está suscitando en nuestra máxima casa de estudios, que pseudoestudiantes contra estudiantes estén haciendo de campos de batalla lo que son las islas universitarias de intercambio cultural, de descanso y recreación, que tanto le ha costado a este pueblo mexicano en su educación. Creo que es un punto importante en la capacidad que tiene nuestra universidad de primeramente organizarnos, en la capacidad de discutir, pero sobre todo en dar a conocer tanto de lo que hacemos a la comunidad que está sedienta de dar y de saber primeramente buenas noticias de la universidad. Hay aliados, medios de comunicación, hay otros que no son aliados. Y hay aliados también autoridades y otros que no son tan aliados.
Y si en este momento, a 50 años, nos tenemos que replegar como este ejército positivamente en defensa de su autonomía, creo que es tiempo y momento de reflexionar sobre este punto y saber qué le vamos a regalar a nuestra universidad, porque va a cumplir 50 años, no qué vamos a recibir de sus 50 años de creación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Arón. Sí, adelante, consejero secretario. Con el permiso de todos ustedes, efectivamente creo que los felicito y me felicito en esta ocasión por participar de una decisión, aparte de obligatoria, necesaria para la institución y para que siga operando un medio de comunicación tan importante como lo es la radio. Hay que recordar que en situaciones de siniestros, por ejemplo, el medio de comunicación más efectivo es la radio, ¿verdad? La televisión se cae, las redes se caen y la radio son de los medios que nos mantienen comunicados. Y da más gusto a la hora que lees estas propuestas hechas por el Consejo de Radio y Televisión de la Universidad, en donde contemplan temas diversos, pero sobre todo un tema que acaba de tocar el compañero Arón, que es la parte de la ética. Y efectivamente también me da mucho gusto que por indicaciones del rector presidente de este consejo, a la Secretaría de Finanzas y Administración, por conducto de la Dirección de Administración, nos dio la tarea de construir el Código de Ética Universitario, el cual va a regir la vida y la conducta de los universitarios al interior de la misma. Y con esto demostraremos de manera congruente cómo la universidad trabaja y cómo la universidad se conduce al interior y hacia el exterior de la misma. En próximos días tengo entendido que ya está en manos de la Secretaría General la propuesta de este Código de Ética que permitirá pues someterlo a esta soberanía para ponerlo a discusión y en su caso a aprobación. La verdad es un documento muy bien elaborado, muchas horas de colaboración multidisciplinaria de diferentes sectores de la institución que permitieron llegar a este documento que creo que a este consejo le va a agradar, pero sobre todo a los universitarios nos va a servir. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Si no hay algún otro comentario y para cerrar esta fase de discusión en lo general, pues en principio agradecer a los consejeros que hicieron uso de la palabra, sin ser redundante, sobre todo yo suscribo lo que se ha dicho aquí y como se expuso al inicio, en la exposición de motivos, el hecho de que se esté sesionando hoy de manera extraordinaria y por mandato del presidente, pues es precisamente por los plazos fatales que tenemos para entregar todo el expediente que nos fue solicitado por IFETEL y que se vence el día 28 y que en ese sentido pues nos llega la urgencia, el apremio por que sea aprobado por este honorable consejo y garantizar, como lo decía el maestro Alfonso, continuar con la concesión de radio para las próximas 3 décadas. Entonces, bueno, a nombre del presidente de este consejo, que como ya se dijo también, se encuentra haciendo gestión en la Ciudad de México por la situación que encara nuestra institución, pues yo también agradezco y suscribo lo que comentaron los consejeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Y sin más, pues con fundamento en lo dispuesto por la fracción cuarta del capítulo 35, del artículo 35 del reglamento para las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario someta a votación si los proyectos de acuerdo se consideran suficientemente discutidos en lo general. Con mucho gusto, señor presidente, se somete a votación si los proyectos de acuerdo se consideran suficientemente discutidos en lo general, para lo cual les solicito que quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, señor presidente, que es aprobado por unanimidad. Gracias, consejero presidente. Consejero secretario. Bien, si recordamos, hubo una propuesta específica
del maestro Ángel para unificar lo que es el término equidad en lugar de igualdad en el documento en general, por lo cual solicito al consejero secretario lo ponga a consideración de este honorable consejo. Con mucho gusto, señor presidente, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta de revisar el documento para que se iguale el término de equidad. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar su papeleta de voto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Le informo, señor presidente, que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba pues por unanimidad los proyectos de acuerdo que se encuentran suficientemente discutidos en lo general. Antes de pasar a la votación del proyecto de acuerdo en lo general, solicito al consejero secretario pregunte si alguna consejera o consejero desea reservar algún artículo para su discusión en lo específico. Con gusto, presidente. Se pregunta a las señoras y señores consejeros si desean reservar artículos. Le informo, señor presidente, que se manifiesta que no hay reserva de artículos para este documento. Muchas gracias. Con motivo de que no existe reserva de artículos, solicito al consejero secretario someta a votación el proyecto de acuerdo en un solo acto. Con gusto, presidente, se somete a votación el proyecto, para lo cual quienes estén por la afirmativa, en un solo acto, perdón, para cual quienes estén por la afirmativa, favor levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, presidente, que el proyecto es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad la iniciativa de reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 de la mañana con 15 minutos del día 25 de septiembre del año 2018, se declara formalmente clausurados los trabajos de la segunda sesión pública extraordinaria del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.